Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Si quieren ustedes alguna introducción o alguna contextualización, ¿no es cierto?, de las circunstancias, algunos datitos, podríamos decir hoy día unos datitos histórico-culturales, unos datitos freak de la carta a los Corintios, pues ustedes pueden ingresar a alguna enciclopedia, algún diccionario bíblico, ¿no es cierto?, algún comentario bíblico, y ahí seguramente van a encontrar ustedes más datitos de lo que les voy a dar ahora. Pero les voy a dar cierta información para que se sorprendan un poco. Quienes estudiamos la primera carta a los Corintios, que terminamos el sábado, terminamos con la primera carta a los Corintios, ustedes se dieron cuenta que Pablo estaba advirtiendo a los corintios sobre ciertos falsos maestros que estaban pululando desde Judea. Se desparramaron por todas partes estos falsos maestros y estaban haciendo problemas en las iglesias. Esa es la verdad. Andaban haciendo problemas a Pablo, alborotando a los hermanos, confundiendo a los hermanos, moviéndole del evangelio que habían recibido de Pablo y otros más. También había problemas serios de convivencia, ¿verdad? Había pecado en algunas iglesitas de Corintio. Pablo recibió noticias de la situación de las iglesias de Corintio en toda la región. Estamos hablando de Macedonia, arriba, bajando al Peloponeso, Grecia, está Corintio, qué sé yo, está toda esa región, digamos. Y había una provincia que está al sur de Macedonia, que es Acaya, que es donde está Corintio, Acaya, ¿verdad? La famosa Acaya. Ya les mostraré en un mapa, ya que no saco nada con mostrarles un mapa, porque no sé si me van a ver ustedes aquí con el mapa. A ver, déjame ver si le puedo mostrar el mapita. Bueno, acá, ¿verdad? Ya, ahí está el mapita. Este mapa ustedes lo tienen detrás de la Biblia. Están los viajes de Pablo, ¿vale? Están los viajes de Pablo. ¿Ah? Ok. Esta región que está acá, esto que está acá, esto es Macedonia. Macedonia, ¿vale? Al sur de Macedonia tenemos Acaya, ¿vale? Tenemos Acaya, acá en verdecito, Acaya. Y por acá la puntita, por aquí está Corintio, ¿ya? Está Corintio. Todo esto es Macedonia y Pablo estaba acá. Aquí estaba Pablo cuando escribió, dicen los historiadores, que Pablo cuando escribió 2 Corintios estaba acá en Macedonia. ¿Vale? Estaba en Macedonia. Ahora, ¿por qué estaba en Macedonia? Bueno, algo de eso vimos en la primera carta. ¿Se acuerdan? ¿Ok? Pero Pablo llegó a Macedonia porque tuvo problemas en Éfeso. Cuando ustedes van a Hechos de los Apóstoles, se van a encontrar que Pablo tuvo tremendos problemas en Éfeso. O sea, un alboroto ahí. Lo querían matar a Pablo. Los judíos estaban planeando asesinarlo. Y Pablo se escabulle y se va para Macedonia. Y de Macedonia escribió 2 Corintios. ¿Vale? Y acá abajito está Corintio, acá abajo. Después, con el paso de los siglos, apareció un general llamado Alejandro Magno, el famoso Alejandro Magno. ¿Y qué hizo Alejandro Magno? Alejandro Magno lo que hizo fue unificar todo este territorio, y lo unió e hizo un solo imperio que se llamó Grecia. Antes de Alejandro Magno, Grecia era todo esto aquí chiquitito nomás, pues aquí era Atenas, Esparta, Corintio, qué sé yo. Y lo de arriba se llamaba Macedonia, pero Alejandro Magno unificó todo esto y formó el imperio griego. ¿Ya? Vamos a ver un repasito así para que ustedes se den una idea más o menos de a dónde andaba metido Pablo. ¿Ya?
Entonces, Pablo tenía un doble frente de batalla. Por una parte tenía una guerra teológica, porque tenía que estar enfrentando las enseñanzas pervertidas de los judaizantes, y por otra parte tenía una guerra espiritual, porque los judaizantes literalmente o sea, no los judaizantes, sino los judíos lo querían matar. O sea, tenía que andar cuidándose de los judíos como tal, y tenía que estarse cuidando de los judaizantes. ¿Cuál es la diferencia? Que el judío rechazó a Jesús como Mesías. Estamos hablando de los judíos, el cabeza de piedra, el porfiadito. Pero los judaizantes habían aceptado el evangelio, solo que estaban desconociendo el acuerdo del concilio de Jerusalén. Todo eso está en Hechos de los Apóstoles. En el concilio de Jerusalén se acordó que no se le impusiesen cargas a los gentiles. Bueno, el judío que aceptó a Jesús y que es judío y venía con las tradiciones judías de circuncidarse y observaba las fiestas judaicas, las leyes rituales, ¿no es cierto? Bueno, allá él se seguía guardándola, ¿verdad? Bueno, de alguna manera se toleraba porque se entendía que era un judío y le costaba un poco dejar esas rituales, y bueno, por ahí está. Pero no tenían que obligar o presionar a los gentiles a judaizarse, a hacerse judíos y circuncidarse, a observar las leyes rituales o ceremoniales. Entonces, en el concilio de Jerusalén se juntaron los apóstoles y todos los creyentes en Cristo Jesús, la pequeña iglesita que estaban haciendo, y acordaron que a los gentiles lo iban a dejar tranquilitos y no le van a estar exigiendo que se circunciden ni nada de eso, ¿vale? Bueno, los judaizantes desconocieron ese acuerdo, ese concilio. Entonces andaban de aquí para allá, igual que hoy día, andaban los judaizantes de aquí para allá, trastornando las iglesias, confundiendo a los creyentes, diciéndole que, sobre todo a los creyentes gentiles, que no son de origen judío, o de la incircuncisión, y los andaban confundiendo, que tenían que circuncidarse, que tenían que seguir adoptando prácticas propias del judaísmo, ¿vale? Ahora, en estricto rigor, así hablando técnicamente, teológicamente hablando, el judaísmo quedó en el pasado. O sea, el judaísmo pasó a ser una religión falsa, pasó a ser una religión pagana. Pagana en el sentido estrictamente teológico, porque ustedes miran cómo pagana. Si los judíos no creen en dioses falsos, creen en el Dios verdadero. Sí, pero al rechazar a Jesús, ellos rechazaron a la deidad. Ellos rechazaron a Dios porque Jesús es Dios. ¿Qué hizo el pueblo judío o la religión judía? Hablando científicamente, teológicamente. La religión judía lo que hizo fue rechazar al Dios verdadero que ellos decían representar. Y por lo tanto se quedaron con un Dios falso. Se quedaron con un Dios, con un solo Dios. Se quedaron con la unicidad de Dios. Ellos no reconocen la naturaleza plural de Dios. Ellos no reconocen la eterna Trinidad de Dios. La deidad trina de Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y sin embargo son un Dios verdadero. ¿Vale? Pero cuya naturaleza es manifiesta en tres personas. Ese misterio de la deidad o ese misterio de la piedad lo rechazaron los judíos. O sea, primero rechazaron a Jesús. Menos todavía aceptaron un Espíritu Santo. Entonces se quedaron con la idea de un monoteísmo extremo. Ellos quedaron con una unicidad de Dios extremo. Oh Jehová, uno es. Oh Israel, Jehová, uno es. Y se quedaron ahí.
pero no discernieron y no avanzaron en la luz de la encarnación. No entendían cómo Dios el Padre, su Dios creador, se encarnó y se hizo hombre. Y era nada menos que el Mesías que ellos mismos esperaban. Y más encima, el Mesías resucita y envía un consolador. Menos todavía. Así que en estricto rigor la religión judaica quedó en el pasado. Es una religión falsa, es una religión que quedó en tinieblas. Por eso es que Pablo, si bien era judío de nacimiento, de sangre judía, de genética judía, de cultura judía, de formación judía, Pablo ya no perteneció más al judaísmo como religión. Pablo ya no se consideraba un judío desde el punto de vista religioso, era judío de etnia, era judío de sangre, pero del punto de vista religioso, del punto de vista de la pertenencia a la religión judía, Pablo abandonó el judaísmo, porque ahora se hizo creyente en Jesús de Nazaret, en Jesucristo. O sea, y con lo que se empezó a conocer después culturalmente como el cristianismo. ¿Vale? Entonces, ojo con eso. O sea, Pablo echaba mano de sus raíces judías del punto de vista estratégico para poder evangelizar y moverse entre su pueblo. Pero no es que él todavía perteneciese al judaísmo. Pablo abandonó el judaísmo. Y en estricto rigor, todos los judíos que aceptaban a Jesús como Señor y Salvador, en estricto rigor, debían abandonar el judaísmo. ¿Vale? Saludo a mi pastor Richard, que se viene conectando ahí. ¡Qué gusto verlos! Ya tienen 2 anotaciones negativas, así que cuidadito con la tercera. Saludo a mi pastora Solange también por ahí. Ok, bueno, en estricto rigor, del punto de vista, vuelvo a repetir, del punto de vista teológico, del punto de vista doctrinal, del punto de vista del contenido del mensaje del Dios verdadero, ¿vale? Del Dios verdadero, todo judío, por favor pongan atención a lo que estoy diciendo, ¿ah? Todo judío que aceptaba a Jesús como Señor y Salvador debía necesariamente abandonar la religión judaica. O sea, seguía siendo judío, pero de sangre, de etnia. Pero desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista teológico, tenía que abandonar el judaísmo. Porque el judaísmo rechazó al Mesías. Por ende era incompatible tener un pie en la religión judía y un pie en la fe en Jesucristo. Era incompatible. Por eso que hoy día no se entiende cómo una cantidad de ignorantes dentro de la iglesia pretenden hacerse judíos. Y hablan como judíos y empiezan a adoptar palabras judías y hasta se disfrazan como judíos, como rabinos, y empiezan a adoptar todo y empiezan a irse para allá e idolatran a Israel y andan con toda una moda que es una ignorancia. Pablo mismo dejó el judaísmo. Pero hoy día tenemos a supuestos cristianos que miran al judaísmo con buenos ojos. Yo no entiendo eso. Eso se llama apostasía, eso se llama confusión. O como se conoce desde el punto de vista profético, es una Babilonia, es una confusión. Y eso es porque hay un alejamiento de los principios. No se conoce el Evangelio, y no solamente el Evangelio, no se conoce, o sea, no se ha asimilado de manera sana la palabra de Dios. Las cartas de Pablo no se conocen, hay una confusión con las cartas de Pablo. ¿Ok? Entonces, bueno, pero me extendí un poco. Lo que quiero decir es de que los judaizantes, ahí está, ahora retomo, ya. Los judaizantes estaban confusos porque tenían un pie en la religión judía y un pie en el cristianismo. ¿Vale? Un pie en el cristianismo. Y quiero aclarar una cosa.
el cristianismo no se llama cristianismo porque Jesús lo bautizó como cristianismo. ¿Ah? El cristianismo, el cristiano, la denominación o identificación como cristiano es un sobrenombre. Es un sobrenombre que lo dio la cultura. Es más, quienes empezaron a llamar cristianos a los creyentes en la persona de Jesús fueron justamente los que menospreciaban a Jesús o a la iglesia. Porque era un sobrenombre, era un nombre despectivo. Claro, cristianismo de Cristo. Pero ese nombre no viene de la iglesia, ese nombre viene de los enemigos de la iglesia, que miraban con desdén a los creyentes en el rabino judío y les llamaron los cristianos. Y ahí quedó como cristianismo, pero ojo con eso, ¿vale? En estricto rigor, nosotros somos creyentes en el Dios verdadero, o creyentes en Jesús, el Hijo de Dios, ¿vale? Claro, ustedes dirán, ay, pero es que es como muy complicado estarse describiendo así, más fácil decir soy cristiano. Y está bien, pero quiero ser bien estricto en la definición, digamos, ¿ah? Para que sepan ustedes, ¿ah? Sepan ustedes eso, ¿ya? Acuérdense que lo que le dijo el Señor Jesús a Tomás, ¿verdad? No seas incrédulo, sino creyente. No le dijo, sé cristiano, sé creyente, le dijo, ¿vale? Ok, lo que pasa es que la palabra creyente es general, porque después ser creyente en Mahoma, creyente en Buda, es como muy general, ¿verdad? Pero en el contexto bíblico, el creyente se entiende que es creyente en Jesús de Nazaret, como Salvador, como el Cristo, ¿verdad? El Hijo del Dios verdadero. Bueno, en fin, entonces aclarado ese punto, los judaizantes andaban de lugar en lugar confundiendo a la gente, confundiendo a los hermanos. De hecho, los que estudiamos Gálatas sabemos eso. Pablo se tomaba la cabeza, no comprendía qué pasaba con los Gálatas, cómo se dejaron seducir, hechizar, ¿ok? Así que, bueno, Pablo tuvo un problema en Éfeso y Pablo parte a Macedonia, y en Macedonia, arriba al norte, como le acabo de mostrar en el mapa, comienza a escribir 2 Corintios. Y la carta, esta segunda cartita a los Corintios es hermosa. Es hermosa. Tiene una diferencia con la primera carta, porque esta carta es una carta donde Pablo defiende su ministerio y se expresa de manera muy linda. Habla de sus aflicciones, de su angustia, ¿verdad? Habla de su testimonio personal. Si ustedes van, por ejemplo, a 2 Corintios 1.3, 2 Corintios 1.3, y ven el título que está ahí. Saludo a Leslie, que viene a integrarse acá al grupo, que es una alumna de Veritas Day. Bueno, si ustedes se fijan ahí en 2 Corintios 1.3, dice aflicciones de Pablo. Vamos a ver eso hoy día, ¿ya? Ustedes avanzan un poquitito al versículo 12, 2 Corintios 1.12, se titula ¿Por qué Pablo pospuso su visita a Corintio? Y ahí vamos a averiguar por qué. Luego en el versículo, en 2 Corintios 2.5, dice Pablo perdona al ofensor. Eso es muy lindo, lo vamos a estudiar también. Luego, en 2 Corintios 2.12, dice ansiedad de Pablo en Troas. Cuando hablamos de Troas, Corintio, por ahí se va a nombrar a Cencrea también. Todo eso estamos hablando de la región de Acaya, ¿ok? Al sur de Macedonia, que es donde estaban las iglesitas de Corinto. Porque Corinto es una ciudad, pero en toda la región habían iglesias establecidas, ¿vale? Bueno, y el versículo 14, 2 Corintios 2.14, dice triunfantes en Cristo. Miren qué lindo. Bueno, así vamos a ir repasando algunas cosas. Miren ustedes, en 2 Corintios 4.7, 2 Corintios 4.7, miren qué lindo, dice ahí, viviendo por la fe. En todas las epístolas el apóstol Pablo una y otra vez nos habla de la justificación por la fe, porque la justificación por la fe es la columna vertebral del Evangelio. Podemos estudiar muchos temas
temas de la Sagrada Escritura, pero nunca podemos alejarnos de la justificación por la fe. Es como aquellos exploradores que se adentran en un bosque, y han visto ustedes que cuando uno se entra en un bosque y no lo conoce, los exploradores van amarrando un lienzo para después volver, ¿no es cierto? Y van amarrando lienzo, van poniendo señales en cada árbol para después volverse por el mismo camino y no perderse. ¿Han visto ustedes los montañistas? Los montañistas cuando van escalando lo van tomados de unas cuerdas, ¿no es cierto? Y todos se van guiando por esa cuerda y se van tomando de ahí, ¿verdad? Ninguno se escapa por otro camino, todos siguen esa cuerda porque es una cuerda que les da seguridad, orientación, sostén, ¿verdad? Lo mismo nosotros. Podemos adentrarnos en otros temas de la Sagrada Escritura. Hay poesía, historia, profecía, todo lo que ustedes quieran. Pero nunca debemos alejarnos tanto que nos apartemos de la columna vertebral, de esa alianza, de esa señal que es la justificación por la fe. Pablo hace lo mismo. Pablo amonesta contra los pecados de Corintio, amonesta a los Gálatas, explica esto otro, da su testimonio, habla contra los falsos maestros, advierte, reprende, ¿verdad? Da consejos, da salutaciones, da las gracias, ¿verdad? Pero siempre está sacando el tema de la justificación por la fe. Siempre, siempre. Siempre exaltando la cruz de Jesús. Así que vamos a ver eso ahora, ¿ok? Entonces, en el nombre del Señor Jesús, iniciamos esta lectura. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 1. Salutación. Nuevamente Pablo identificándose como autor de la carta. Pablo, apóstol o apóstolos de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Ustedes se preguntan, bueno, ¿es necesario que Pablo diga esto? Que constantemente reitere eso de que Pablo, apóstol o siervo de Jesucristo. ¿Se acuerdan Gálatas? No de hombres ni por hombres, sino de Jesucristo. Siempre él reiterando que el origen de su apostolado está en un llamado de Jesús. No como los judaizantes que se mandaron ellos mismos. ¿Vale? ¿Cómo sabemos que un apóstol, o en este caso hoy en día, un misionero, viene de Dios, o ha sido enviado por Dios, o ha sido llamado por Dios? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque el apóstol, o trayéndolo hoy en día, el misionero, habla las palabras de Dios, habla conforme a lo que dice Dios. No basta con hablar de Dios, sino que lo que habla de Dios tiene que tener su respaldo en lo que Dios dijo. Ese es un enviado de Dios. Ese es genuinamente llamado por Dios. El que ha sido llamado por Dios cumple la misión de aquel que lo llamó. Porque si yo digo fui llamado por Dios y hablo algo distinto de lo que Dios habló, entonces no soy llamado de Dios. O me llamó Dios y me desvié, que es otra opción. Pero un misionero o un enviado es legítimo y genuino cuando lo que transmite tiene un respaldo en lo que dice Dios. No nos vaya a pasar como le pasa a los judaizantes, que decía Pablo, no es que haya otro evangelio, porque estos falsos maestros hablan el evangelio. ¿Se dieron cuenta de eso? Cuando leímos el primer capítulo de Gálatas, que Pablo decía, no es que haya otro evangelio. No, los judaizantes hablaban del evangelio, solo que lo pervertían, y eso lo hacía distinto. Vuelvo a repetir, y me estoy tomando más tiempo que el debiera, pero es que tengo que repasar esto. Tengo que repasar esto. Me está llamando la hermanita Carmen, pero parece que no sabe que estoy haciendo clase. Hermanita Carmen, no me llame a esta hora, por favor. A ver. Ya, vamos a tener que bajar el volumen porque no le puedo contestar a la hermanita.
Y le envié el link para que se conectara. Bueno, ¿en qué estaba? Los judaizantes no estaban predicando otro evangelio. Estaban predicando el mismo evangelio. Si ellos hablaban de Jesús, solo que ellos pervertían el contenido del evangelio. Y por eso que Pablo decía, no es que haya otro, sino que pervierten el evangelio. Están enseñando una cosa distinta a lo que nosotros hemos enseñado, decía Pablo. Estaban pervirtiendo el evangelio. Le daban otra lectura, otra interpretación, lo entendían de manera equivocada. Eso es lo que pasaba con los judaizantes, ¿vale? Así que pues Pablo tenía que estar lidiando con estos hermanos siempre. Y por eso que es importante que nosotros entendamos bien, que leamos bien el texto. Cuando leamos un versículo, ¿a qué se refiere? Cuando dice Pablo apóstol, ¿por qué apóstol? De Jesucristo. ¿Por qué tiene que él enfatizar esto de Jesucristo? Claro, porque el origen del llamado del apostolado de Pablo era Jesucristo mismo. Ahora, ¿qué cosa confirmaba que Pablo era apóstol de Jesucristo? Porque Pablo enseñaba lo que se conoce comúnmente como la sana doctrina. Pablo hablaba conforme a lo que Jesús había enseñado. Había una concordancia, no había contradicciones, había una armonía en lo que Pablo enseñaba. Cuando Pablo enseñaba algo, no estaba enseñando algo nuevo, estaba enseñando lo mismo que le enseñó el Señor Jesús, ni le añadía ni le quitaba. Cuando Pablo enseñaba algo, el contenido de lo que enseñaba Pablo no contradecía lo que Jesús había enseñado, lo que los apóstoles habían enseñado, lo que los profetas habían enseñado. Cuando Pablo hablaba, no contradecía a Moisés, no contradecía a Isaías. Al contrario, Pablo se fundaba en los autores, en los profetas anteriores, para reforzar su enseñanza presente, actual. No había contradicción. Y eso demostraba que era el mismo Espíritu Santo que inspiró a Jeremías, a Isaías, a Ezequiel, a Moisés, a Abraham, a Jacob, a Isaac, a Daniel, a Josué, a José, a Miqueas, a Ageo, a Job. El mismo Espíritu Santo que inspiró a los grandes profetas inspiraba a Jesús, inspiraba a los apóstoles, inspiraba a Pablo. Era el mismo Espíritu. El Espíritu Santo no se puede contradecir porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Por eso que los judaizantes eran falsos maestros. Se habían llamado ellos mismos. Bueno, hay de dos tipos. Hay dos falsos maestros. Están los maestros que se llaman a sí mismos, que nadie los llamó, ¿verdad? Y comienzan un ministerio y una obra no habiendo sido llamados. Y hay algunos que fueron llamados, pero se han pervertido. Y por lo tanto, los que no han sido llamados, no hay vuelta que darle. Esos no han sido llamados. Pero los que han sido llamados y se han pervertido, están deslegitimizados. ¿Vale? Están desautorizados. Desde el punto de vista espiritual, están desautorizados. No tienen el sello de Dios. No tienen la bendición de Dios, por decirlo así, la aprobación de Dios. Y por eso Pablo decía, a ver si usted, perdone que me vaya para atrás otra vez, en Gálatas, por ejemplo, en Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. ¿Se acuerdan que estudiamos eso? Que la palabra alejado era desertar, apostatar, cambiarse, darse vuelta, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro,
sino que hay algunos que os perturban. Perturban quiere decir que nos aturden, nos confunden y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Vale? Más aún, dice Pablo en el 8, Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito. Ahora, este fenómeno de los falsos maestrillos, porque hoy en día también se da lo mismo, hoy en día hay organizaciones cristianas completas que son cristianas, pero predican otro evangelio. O sea, usted me dice, ¡ay, no sea malo! Chicos, sucedió en los tiempos de Pablo y no ha dejado de suceder en toda la historia del cristianismo. Es más, desde los días de Pablo hasta ahora, el asunto es peor todavía. Porque por lo menos ahí, por lo menos en los días de Pablo, y estamos hablando del año 56 por lo menos después de Cristo, en adelante, 55 en adelante después de Cristo, por lo menos habían algunos gnósticos, estaban los judaizantes, pero ahora tenemos cada loco. Si es cosa de ver las redes sociales. Entonces, con mayor razón, nosotros tenemos que dar énfasis al entendimiento correcto, armonioso de la Sagrada Escritura. No es que Pablo dice una cosa en una carta y resulta que Jesús dijo otra cosa y Pablo dijo otra cosa. ¿Cómo es eso? Si es el mismo Espíritu. El Espíritu Santo no se contradice. ¿Ok? Bueno, vamos a leer entonces. Pablo, apóstol de Jesucristo, 2 Corintios 1:1, por voluntad de Dios. ¿Vale? Pablo no se mandó solo, fue llamado por Dios. Y Pablo se mantuvo leal al mensaje de Dios. Y el hermano Timoteo. Bueno, nosotros estudiamos en la primera carta a Corintios que Pablo avisó que Timoteo iba a llegar ahí a Corintio, antes que él. Y se acuerdan que Pablo decía, bueno, si llega Timoteo, recíbanlo bien, no lo menosprecien, porque es mi colaborador, ¿se acuerdan? Y Pablo andaba allá arriba en Macedonia. ¿Qué pasó? Timoteo, después de visitar Corintio, se va a encontrar con Pablo en Macedonia. Y ahí le cuenta lo que estaba pasando en Corintio. Por eso que Pablo escribe las cartas a Corintios. ¿Ok? Así que cuando Pablo escribe 2 Corintios, ya está con Timoteo en Macedonia. ¿Ok? Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. A la iglesia de Dios que está en Corintio. Cuando dice la iglesia de Dios, así como en plural, como en singular, bueno, Pablo se está refiriendo en términos generales a la iglesia, al cuerpo místico de Cristo, porque había muchas iglesias. Cuando digo muchas iglesias, me refiero a que había muchos hogares donde se reunían los hermanos, que son la iglesia. ¿Vale? Con todos los santos que están en toda Acaya, ¿verdad? Acaya era la provincia, de las cuales Corintio, si no me equivoco, era la capital. Entonces habían varias ciudades ahí. Y habían iglesias repartidas en toda la provincia de Acaya. Y luego Pablo comienza a dar un discurso maravilloso. Bueno, yo digo discurso, pero en realidad le está escribiendo una cartita aquí, ¿verdad? Pero es como un discurso. Miren, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, yo no voy a terminar nunca esta carta porque hay cada cosa linda que explicar, oiga, y uno se entusiasma y habla, se toma 10 minutos en explicar algo, pero voy a ser breve para no aburrirlo, ¿vale? Así que el apóstol Pablo
Cuando dice acá en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A veces uno lee esta frase y lo encuentra tan normal, como que no hay nada que explicar. ¿Qué novedoso hay ahí? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y como que no reviste mucho análisis, ¿no es cierto? Bueno, déjeme decirle una cosa. Los verdaderos estudiantes de la Biblia notan cositas cuando leen los textos. Los verdaderos estudiantes de la Escritura que aman la palabra de Dios no son lectores superficiales. ¿Quiénes son los que caen en las garras de los herejes paganos actuales? Por ejemplo, los herejes paganos modernos que atacan la naturaleza de Dios. ¿Ah? Que andan que el Espíritu Santo no existe, que no es tercera persona, que no es persona, que solamente hay dos personas que componen la deidad. Otros dicen que no son tres, que no son tres, que son dos, y empiezan con estas discusiones bizantinas. Ese tipo de trifulca solamente enredan a aquellos que son lectores superficiales. Porque los que son lectores detallados, podemos ver la Santa Trinidad en toda la Escritura. Y podemos notar por qué Pablo se expresa de tal manera en tal parte y en tal parte. ¿No les ha llamado la atención a ustedes que en este versículo 3, por qué Pablo no dijo Dios y ya está? ¿Por qué tiene que hacer una diferencia y recalcar y decir y Padre? ¿No se ha preguntado usted eso? ¿No bastaba con decir Dios? Yo prefiero tomarme todo el tiempo en esto, pero que yo sé que algunos van a descubrir algunas cosas con esto. Y cuando me he tenido que enfrentar con herejes paganos, han quedado con la boca abierta, porque no habían, porque el hereje pagano se vuelve hereje pagano porque es un lector superficial. Entonces, acepta el libreto que le entregan, el panfleto que le entregan, sin razonar. ¿No le ha llamado la atención a ustedes por qué dice ahí, bendito sea el Dios y Padre? ¿Por qué tiene que poner énfasis en estos dos aspectos? ¿Por qué no dice Dios nomás? ¿Y se ha preguntado usted por qué dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué no dice solamente nuestro Señor? O Jesucristo. ¿Por qué tiene que decir Señor Jesucristo? Para nosotros no reviste ninguna novedad que se expresa así Pablo, pero ninguna expresión de la Escritura está puesta ahí en vano. Mire, ya cuando yo hago mis seminarios sobre la Trinidad bíblica, yo explico todos estos textos. Y no es mi intención ahora entrar en el tema de la Trinidad bíblica, pero que esto hay que tocarlo porque está bonito. Mire, voy a hacer un resumen nomás porque si no se me va a ir la hora completa acá. Pero miren la maravilla de la palabra de Dios. ¿Saben ustedes por qué Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre? No solamente dice Dios, sino que dice y Padre. O sea, resalta un aspecto de la naturaleza de ese Dios. Es Dios, uno. Oh Israel, Jehová tu Dios, uno es. Y nosotros creemos en un Dios, no somos politeístas, que creemos en varios dioses, porque si no seríamos paganos. Tampoco somos triteístas. Tampoco creemos en un Dios que son tres dioses. No. Nosotros creemos en un Dios que es un Dios. ¿Vale? Pero Pablo, quizás con mirada profética y sabiendo
que en el fin de los tiempos, de hecho lo sabía y lo advirtió, vendrán, dice él, vendrán falsos maestros, dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Saludos Anita de Curacaví, que me está saludando ahí desde Facebook. Gracias Anita, espero verte pronto. Y saludos a Patricia, a toda la gente por allá. Bueno, dice así: bendito sea el Dios y Padre. Ya, voy a resumir mejor porque me estoy extendiendo mucho. Cuando dice bendito sea el Dios, está haciendo alusión a la unicidad de Dios. Estas palabras le van a sonar un poquito... no se asusten por estas palabras, pero tienen que conocerlas. Porque cuando se enfrenten a un pagano hereje que se ha leído el panfleto completo, ¿no es cierto?, les va a hablar con esas ínfulas de sabiondo que tienen, ¿verdad? Porque se sabe como loros, se sabe en el panfleto completo. Entonces el hermanito común y corriente que no está acostumbrado a eso, se confunde. Eso le pasaba a los Gálatas. Los Gálatas eran hermanitos nuevitos en la fe. No tenían un trasfondo teológico, porque eran paganos. Los Gálatas venían del paganismo. En cambio, los judaizantes tenían una base teológica, entonces se manejaban. Entonces llegaban donde los Gálatas y nos daban vueltas a todo porque se manejaban más, tenían mayor vocabulario, se manejaban teológicamente y los pillaban fuera de base a los pobres Gálatas. Bueno, hoy en día pasa lo mismo. El común de los hermanitos no se manejan teológicamente. Entonces, claro, llega uno que ha leído algo y que ha visto mucho YouTube y ha visto unos PDF y ha leído, se ha encontrado con un barbón disfrazado de judío y aparece con todas estas cosas y los hermanitos se confunden. ¿Verdad? Pero para eso estamos nosotros, ¿verdad? Para apuntalar la verdad presente en el Evangelio de Cristo a la iglesia del Señor. Así que cuando Pablo dice bendito sea el Dios, Pablo está haciendo referencia a la unicidad de Dios. Un Dios, Dios en general, Dios. Creemos en Dios. Entonces cuando los creyentes hablamos de Dios en general, en términos generales entendemos que el concepto de Dios o la persona de Dios o el ser Dios incluye en su naturaleza de Dios, incluye como parte de su sustancia, de su naturaleza, de su ser, incluye a Jesús y al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Porque son uno. Uno y el mismo. ¿No lo dijo el Señor Jesús? El Padre y yo, uno somos. ¿Y de dónde viene el Espíritu Santo? Del Padre. Y yo rogaré al Padre que os envíe otro consolador. ¿De dónde viene el Espíritu? De Dios. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Cristo. Pero eso se le llama el Espíritu Santo, Espíritu de Dios, porque proviene de Dios. Espíritu de Cristo porque proviene de Cristo. Y son uno. Por eso que Pablo aquí cuando dice bendito sea el Dios, términos generales, y el creyente entendía, Dios está haciendo referencia a la deidad completa, a la divinidad, y que eso incluye la persona del Señor Jesús, Dios encarnado, y el Espíritu Santo, el Consolador. Solo que no se nombra, no se individualiza, sino que hace una alusión general de la deidad, Dios. Pero también Pablo hace alusión a la naturaleza plural de Dios. Note que recién le dije que Dios cuando se habla de Dios se hace una alusión a la unicidad. Dios es uno, Dios, un solo Dios, un solo Padre. Pero también la naturaleza de ese Dios es plural. Y eso así enseña la Escritura. ¿Por qué plural? Porque Dios se hizo carne, ese Dios único se hizo carne.
Por eso se habla de la segunda persona. ¿Y por qué persona? Porque tiene características de persona. Su naturaleza, su actuar, su acción tiene características personales. Sienten, hablan, escuchan, aman, se entristecen. Tiene características de una persona, por eso se le llama persona. Así que la naturaleza plural de Dios se ha manifestado en Cristo Jesús, Dios encarnado. Por eso se habla de la segunda persona, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con la ascensión de Jesús? Juan capítulo 14, voy al Padre y enviará otro consolador para que en la ausencia física de Jesús nos siga acompañando su presencia, pero a través del Espíritu Santo, que si bien no tiene cuerpo físico, es una persona, porque tiene cualidades personales también. Siente, oye, escucha, se entristece, ama, ¿verdad? Por eso se habla de la tercera persona. Porque desde el punto de vista de la manifestación del misterio de Dios se ha manifestado en ese orden. Porque Dios es un Dios de orden. Y por eso se habla de Dios el Padre, la segunda persona y la tercera persona de la deidad, del Dios verdadero. Así que Pablo, cuando dice bendito sea el Dios y Padre, hace alusión a Dios, la unicidad de Dios, pero también toca el aspecto plural de Dios, Padre. Cuando alude a Dios como Padre, automáticamente ya entra al terreno de la pluralidad. Porque al nombrar Padre, ya inmediatamente Él está incluyendo a alguien más que el Padre. O una segunda persona distinta al Padre. Y sin embargo son uno. Ahora dígame usted cómo humanamente explico eso. Bueno, los judaizantes actuales, los herejes paganos, que son enemigos de la deidad, pretenden explicar eso. ¿Y qué mejor manera de explicarlo que borrar de un paraguaso al Espíritu Santo y decir que no hay tercera persona? ¿Verdad? Bueno, todo esto yo lo explico cuando doy mi seminario sobre la Trinidad Bíblica, ¿verdad? Así que, bendito, estoy en 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como va a nombrar a Jesucristo, la segunda persona, por eso es que alude al Padre, porque Jesús tiene un Padre. Porque cuando estuvo aquí en la tierra, oraba a su Padre, a otro distinto a Él. ¡Qué maravilloso! Ahora ustedes me dicen, bueno, pero ahí están nombrando a dos, Padre y el Hijo. ¿Están seguros? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor. El considerar Señor a Jesús, el Señor, también se le aplica al Padre. Los mismos títulos del Padre se aplican al Hijo. También se le dice Señor al Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una palabra compuesta. Jesús el Mesías, Jesús el ungido. Y vuelvo a poner énfasis otra vez. Padre de misericordia. ¿En qué sentido misericordia? ¿Por qué es Padre de misericordia? Porque de tal manera amó Dios el Padre al mundo que entregó a su Hijo. Por eso es Padre de misericordia, porque Él envió a su Hijo por misericordia. Padre de misericordia, y Dios, otra vez su unicidad,
y Dios de toda consolación. ¿Por qué es Dios de toda consolación? ¿No les parece familiar la palabra consolación? Consolador. ¿Sí? Este es el origen del Espíritu Santo, del Consolador. El origen del Espíritu Santo es el Padre, el trono de Dios. De ahí viene el Espíritu Santo. La palabra consolación viene de Paracleto. Paracleto quiere decir el que está a un lado, al costado. Es otro, un consolador, un abogado. Y Padre de toda consolación. Vamos a Mateo 5:4. Vamos a ahondar en esto. Bueno, chicos, ustedes me dirán, ay, pero no está avanzando en Corintios. Bueno, ¿y para qué oramos al principio? Bueno, el Señor está guiando el estudio, vamos para allá. A lo mejor hay alguien aquí que necesita que habláramos de esto. Vamos a Mateo 5:4. Mateo 5:4, por favor. Vamos a confirmar esto del Paráclito, del Consolador. Porque Pablo dice que es Dios y Padre de Dios de toda consolación. Vamos a ver eso. A ver. Mateo 5:4. Vamos para allá rapidito. Mateo 5:4. ¿Cómo estás, Anita? ¿No te has ido, Anita? Te quedaste en el estudio, Anita. Qué bueno. Mateo capítulo 5, si no me equivoco, versículo 4. No, me equivoqué. No era Mateo 5:4. Me equivoqué. Era Mateo... No me acuerdo. Vamos a Juan 14:16 mejor. Ya. Olvidé. Eso porque no tenía planeado hacer esto. Ya, Mateo 14, 16, San Juan 14:16. Ahí sí, ya. San Juan 14:16. San Juan 14:16 dice así: y yo rogaré al Padre, yo, Jesús se está identificando él como persona, yo rogaré al Padre otro, y os dará otro, distinto al Hijo, distinto al Padre, otro consolador. ¿Por qué se llama consolador? ¿Por qué el Espíritu Santo se llama consolador? Todo esto yo lo explico cuando doy mis seminarios sobre la doctrina del Espíritu Santo. Tengo la serie completa, búsquenlo en el canal ahí, en la sección lista, la lista de reproducción. Tengo una serie como de 10 videos que habla sobre la doctrina del Espíritu Santo. Y yo explico todo esto, ¿ya? Por si acaso, para los que quieren aprender sobre el Espíritu Santo. Dice aquí en San Juan 14:16, yo rogaré al Padre, rogaré al Padre, 2, y os dará otro, 3, consolador. ¿Y por qué se llama consolador? Porque el Espíritu Santo proviene del Dios que es toda consolación. Según de Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Por eso que el Espíritu Santo se llama Consolador, porque viene de Dios, que es Padre de toda consolación, es Dios de toda consolación. ¿Se dan cuenta? Y si ustedes avanzan un poquitito en San Juan 14, al versículo 17, no avanzaron mucho, el 17, el Espíritu, este es otro nombre para el Espíritu Santo, Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, y los herejes tampoco,
porque no le ve ni le conoce, yo añadiría ahí con todo respeto, y ni lo entienden. Vosotros le conocéis, nosotros le conocemos, porque somos buenos estudiantes, ¿verdad? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 25, San Juan 14:25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, miren, otro nombre más, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, Consolador. En otra parte de la Biblia habla del Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Hijo, el Espíritu de Cristo, los 7 Espíritus. ¿Ok? Versículo 26, entonces, San Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre... ¿De dónde viene el Espíritu Santo? El Consolador. Viene del Dios que es toda consolación, viene del Padre. Porque eternamente el Espíritu Santo ha morado con el Padre y con el Hijo. Mas el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, es decir, en representación del Hijo, porque el Hijo se va a ascender. ¿A quién deja? Por eso que Jesús decía, no os dejaré huérfanos. Enviaré un representante que vendrá en mi nombre. Es otro distinto. Y Él os enseñará, como lo que está haciendo ahora el Espíritu Santo. Está enseñando todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a andar más en eso, porque si no voy a empezar a dar un seminario sobre la Trinidad bíblica y no es mi objetivo hoy día. Volvemos a 2 Corintios capítulo 1, entonces, sigamos avanzando. Ya me va a retar la Leslie porque me fui para otro tema. Ya, 2 Corintios capítulo 1, versículo 4 entonces. Ya, sigamos avanzando. Saludos a María Ponce, que anda por ahí revoloteando en Facebook. 2 Corintios 1:4. El cual, está hablando de Dios el Padre, Dios de toda consolación, Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos consuela. Noten, el apóstol Pablo dice que es el Padre que nos consuela. Pero también la Escritura enseña que el Consolador que fue enviado para consolarnos es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. ¿Se dan cuenta? Se le llama Consolador al Padre, Dios de toda consolación, pero también se le llama Consolador al Espíritu Santo, que viene del Padre. Porque son uno. El cual nos consuela, el Padre. Claro, nos consuela, pero en la persona del Espíritu Santo. ¿Ok? En todas nuestras tribulaciones, el Espíritu Santo estará y está con nosotros en las aflicciones, en las penas, en las depresiones, en las crisis, en los traumas, en las decepciones, en las tristezas. El Espíritu Santo nos conforta, nos consuela, nos acompaña. Por eso que nunca se sientan solos. Nunca estamos solos. No digan me siento solo. Cuando dicen eso, esas son palabras que no son de fe. Nunca estamos solos. El creyente en el Dios verdadero nunca está solo. Nunca. Eso lo podría decir el no creyente, el que no conoce a Dios. Pero nosotros no podemos decir nunca, me siento solo, estoy solo. Nunca estamos solos. Primero, siempre estamos rodeados por ángeles del Señor. Siempre. Y por la fe nosotros creemos y sabemos que ellos nos están guiando y protegiendo. Segundo, el Espíritu Santo que mora con nosotros y estará con nosotros, nos acompaña y es una persona.
y fue enviado para no dejarnos solos, sino que para consolarnos. Así que nunca estamos solos, pero tenemos que mirar a los ángeles del Señor, a los seres celestiales y al Espíritu Santo por la fe. ¿Vale? El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo nosotros vamos a consolar a otro si nosotros nos sentimos solos? O sea, si nosotros no somos fortalecidos por el Espíritu día a día, ¿cómo nosotros entonces, con qué moral, vamos nosotros a consolar a otros? Acá dice, versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¡Wow! El Espíritu Santo nos consuela en la persona del Espíritu Santo, porque mora con nosotros. Y en la presencia del Consolador consolamos a otro. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones. ¿Se acuerdan que hoy día, o ayer, se acuerdan que hablábamos cuando terminábamos Gálatas? Yo les hablaba que nadie está ajeno a pasar tribulaciones. ¿Vale? Nadie. Todos tenemos problemas personales. Todos podemos tener imprevistos, todos. Pero la ventaja que tiene el Hijo de Dios es que no estamos solos. Se nos ha enviado al Consolador que está con nosotros. ¿Vale? Y somos consolados, refrigerados, acompañados, fortalecidos. Y aún en la tribulación podemos consolar a otros que esté pasando también por una aflicción. De esa manera somos luz del mundo. ¿Se dan cuenta de que hay multiplicidad de maneras de ser luz del mundo? Qué cosa más maravillosa que el que está siendo consolado se dé cuenta que el que lo está consolando también está en aflicción. ¿Cómo? ¿Cómo tú me consuelas a mí? Mira lo que estás pasando tú. ¡Wow! Porque de la manera, versículo 5, 2 Corintios 1:5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones en Cristo. ¿Qué significa esto de las aflicciones en Cristo? ¿Qué significa? Perdón. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que en nosotros abundan las aflicciones de Cristo? Bueno, hay un contexto circunstancial, temporal para explicar esto, y hay una manera, experimental de explicar esto. General, experimental y general, y otra histórica. Le voy a explicar la histórica. ¿En qué sentido abundan en nosotros las aflicciones de Cristo? Bueno, del punto de vista histórico, porque hay que situarlo, ¿por qué está diciendo eso Pablo? Pablo, con todas las aflicciones que él experimentaba, él las comparaba a estar pasando en algo lo que sufrió su maestro.
Él se sentía orgulloso, en el buen sentido de la palabra, se sentía orgulloso, él se gloriaba de estar padeciendo también de igual manera como padeció su maestro. ¿Se dan cuenta? Ahora, a ver, si ustedes van a Mateo 20:22, vamos rapidito para allá. Mateo 20:22. Mateo 20:22. No, esto es tremendo. Ustedes se van a quedar de la silla ahora. Afírmense, ¿eh? Los que están ahí en el sillón, bueno, los que están acostados no creo, pero los que están sentados se van a quedar de la silla. Bueno, los que están acostados en la cama también se pueden caer. Busquen Mateo 20:22. Mateo 20:22 dice lo siguiente. Mateo 20:22. Entonces Jesús, aleluya, entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber? ¡Wow! Y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. ¿Podrían ustedes soportar todo lo que yo voy a soportar? ¿Podrían ustedes? ¿Les alcanza la fe para eso? En Primera de Pedro 4:13, Primera de Pedro 4:13, vayan para allá. Primera de Pedro 4:13, mire, ya ni se me notan los versículos aquí donde tengo todo rayada la Biblia ya. Ahora entiendo los emanuenses, los que copiaron el texto que usó Erasmo en Primera de Juan 3. Ahora entiendo por qué fue. Bueno, en fin. En Primera de Pedro 4:13, perdón. Primera de Pedro 4:13 dice 12. Primera de Pedro 4:12. Amados, oiga, cuando estudiemos las cartas de Pedro, es que es una cosa hermosa. Bueno, en fin, amados, no os sorprendáis. Oigan, todos los que están pasando malos momentos en estos momentos, todos los que están pasando alguna aflicción y que están ahora conectados, escuchen esto. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sí, porque hay algunos que se hacen las víctimas y creen que porque son cristianos no les puede pasar nada malo. Sino gozaos, por cuanto, pongan atención, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Cuál es la manifestación de su gloria? Su segunda venida. Nos gocemos para que al fin y al cabo recibamos al Maestro en persona en su segunda venida en la parucía, después de haber soportado por la fe los padecimientos. Así que dice el apóstol Pedro, gocémonos. Si no nos pasa nada extraño, si Jesús, el Hijo de Dios, pasó todo lo que pasó, con mayor razón nosotros. Ahora, si ustedes van a Filipenses 3:10, vamos para allá, otra cartita que vamos a estudiar eso en noviembre, ¿ya? Dios mediante, en noviembre vamos a estudiar Filipenses. Si ustedes van a Filipenses ahí, 3:10, Filipenses 3:10, oiga, tengo toda mi Biblia rayada, manchada, así que Pastor Richard, para que me regale una Biblia.
En Filipenses 3:10, no, es broma pastora, si yo tengo Biblias aquí de repuesto, no se preocupe. En Filipenses 3:10 dice: Filipenses 3:7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor, notan, por amor del cual he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Qué lindo, siempre la justificación por mí. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Pongan atención, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y ahora viene, y la participación en sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Miren qué lindo. ¿Se dan cuenta? Por eso que Pablo dice en 2 Corintios 1:5, 2 Corintios 1:5, saludo a los hermanos de la iglesia de Jesucristo, el buen pastor, mi buen pastor, gracias por estar por acá. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, ¿ahora entienden? Amén. Así abunda también por el mismo Cristo la consolación. ¡Ja! Dios permite la aflicción en la vida para probar la fe, la fidelidad en Él. Y cuando ya llegamos a cierto límite y la aflicción ya no está, Él mismo entrega la consolación y la salida. ¿No dice eso? ¿No enseña eso en la Escritura? Que no nos hará pasar por una prueba más allá de lo que podamos soportar, porque junto con la prueba Él dará la salida. Pero Él nos prueba hasta dónde le amamos. No dice Pablo, por amor del cual lo he perdido todo, lo estimo como pérdida, siendo participantes de sus padecimientos. ¿Para qué? Para que al final participar de la resurrección. Por eso que una vez que yo acepto a Jesús como Señor y Salvador, no basta con la justificación y el perdón. Tengo que vivir en obediencia por la fe. El justo vivirá por la fe. El justificado por la fe vive también por la fe en el Maestro, soportando. ¿Y eso qué hace ese proceso? Ese proceso nos pule. Va puliendo al viejo hombre y va generando el nuevo hombre perfecto. Eso se llama la santificación, la perfección del carácter, del ser. ¿Y en qué redunda la perfección del ser? En la restauración de la imagen de Dios en mí, que se perdió con la caída. ¿Cómo se restaura la imagen de Dios en mí? Mediante la obediencia por la fe. La santificación, la perfección del carácter cristiano. ¿Se dan cuenta cómo ahora se va uniendo todo? La justificación por la fe es la columna vertebral de la palabra de Dios. Por eso que el mundo cristiano está patas arriba, porque no entiende la justificación por la fe, ni la quiere entender. Porque cuando se profundiza en la justificación por la fe, nos encontramos con la ley. Y la ley nos señala nuestra condición.
Y la ley le señala la condición a la iglesia. Y la iglesia no le gusta que le digan las cosas. Por eso no quiere saber nada con la ley. Por eso que actualmente el mundo cristiano dice, no, si la ley está clavada en la cruz. No, la ley fue abolida. Ya no hay que guardar los 10 mandamientos. Y por eso está la iglesia como está. Y le pasan gatos por liebre. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 6. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Bueno, lo explicamos después, ¿verdad? La aflicción tiene un propósito que es salvífico. La tribulación del creyente no es para hacernos la vida cuadrito. La tribulación del creyente tiene un propósito que es la perfección. ¿Ok? Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Es decir, este proceso de purificación y de perfección, que Pablo lo conecta con la consolación, es como una cadena. Somos atribulados, pero al mismo tiempo somos consolados. ¿Vale? Somos consolados. Es como el corredor de estas triatlones. ¿Cómo se llaman estos corredores que corren kilómetros y kilómetros? San Silvestre, estos que corren y corren y corren y corren y corren y corren. ¿Han visto ustedes que corren tanto que llegan a desmayarse y llegan a la meta así, medio así? Bueno, algo parecido a esto. Para que ese corredor se mantenga y no se desmaye en el camino, la gente que está al costado le entrega bolsitas de agua, toman agüita, tiran la botella para el lado, le entregan un trapito, le hacen así, pero sigue corriendo. De igual manera el Señor, a pesar del cansancio y de las tribulaciones, nos da consolación. ¿Ya? Ok. Versículo 7. 2 Corintios 1:7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros, es decir, la esperanza de Pablo con Timoteo, que están en Macedonia, respecto a los corintios, dice, y nuestra esperanza respecto de ustedes, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. O sea, Pablo y Timoteo confiaban en que las iglesias de Corintio iban a salir victoriosas. Y 2 Corintios 1:7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Pablo solidarizaba con el resto de las iglesias. Y no es que Pablo solamente pasaba tribulación. Había muchos misioneros de Dios, porque hay misioneros del diablo. Había muchos misioneros de Dios, colaboradores de Pablo, miembros de iglesia, habían iglesitas en otras partes que estaban pasando situaciones difíciles. Y Pablo solidarizaba. Por eso que dice acá en el 7, pues sabemos que así como sois compañeros en la aflicción, también lo sois en la consolación. Así como Dios consolaba a Pablo y a Timoteo, de igual manera el Espíritu Santo consolaba a cada miembro de la iglesia de Cristo en todas partes en el mundo. ¿Vale? Dice el versículo 8. Sigamos avanzando. Vamos a llegar hasta el 11, ¿ya? Para aquellos que se están quedando dormidos, hasta el 11 vamos a llegar nomás, ¿ya? Porque ya, mira, estoy pasado del tiempo ya. Versículo 8. Porque hermanos, dice Pablo, no queremos que ignoréis. Oiga, si hay una cosa que a Pablo no le gusta, que los hermanos sean ignorantes. Al revés de lo que pasa hoy día, porque a las iglesias les encanta ser ignorantes.
Y muchos líderes les encanta que las iglesias sean ignorantes. Porque pueden ser manipuladas, pues. Si usted mientras más ignorante en el sentido de falta de información, ¿vale? Usted mientras menos información tiene, más fácil de manipular. Mientras usted más le confía su alma al líder, más fácil todavía para el líder. Así que el líder trapea con la gente y hace lo que quiere, y inventa la doctrina que quiere, y el de abajo dice que sí a todo. Y Pablo no le gusta eso. Pablo dice acá, hermanos, porque hermanos, no queremos que ignoréis. ¿Se acuerdan cuando estudiamos 1 Corintios y Pablo decía, hermano, no queremos que ignoréis sobre los dones espirituales? ¿Se acuerdan? Claro, porque si ignoramos lo que la palabra de Dios enseña sobre los dones espirituales, ¿qué se mete? Se mete el diablo y falsifica los dones espirituales y nos mete el dedo en la boca. Como está pasando hoy día. ¿Verdad? Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Ustedes tienen que enterarse de lo que está pasando en otras partes con la iglesia. Acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Bueno, yo no voy a extender mucho porque ha pasado el tiempo, pero cuando dice aquí nos sobrevino en Asia, en términos generales Pablo tuvo varios problemas en general en varias partes de Asia. ¿Vale? Una de las situaciones más complicadas que pasó, la pasó en Éfeso, si no me equivoco, en Hechos 20 está. En Hechos 20, si no me equivoco, Pablo va a Éfeso y los judíos estaban tramando matarlo. Y Pablo se escabulló. Así que hace referencia a eso, ¿ya? Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza en conservar la vida. O sea, fue a tal nivel lo que pasó Pablo y sus colaboradores, que pasaron, haciendo alusión a tribulaciones de Asia, que llegaron a cierto límite que Pablo pensaba que ya hasta ahí llegaba él. De hecho, ustedes saben que le dieron un piedrazo, lo aturdieron y quedó ahí botado Pablo, que casi estaba muerto. Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. O sea, Pablo veía cercana ya la muerte. O sea, vimos sobre nosotros sentencia de muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que él ya veía que ya llegaba su momento. Para que no confiásemos en nosotros mismos. ¿Qué quiere explicar con esto Pablo? Quiere explicar que si bien Pablo tenía la convicción que el Señor estaba con él, y ciertamente lo estaba, Pablo mismo fue testigo, él en primera instancia, de cómo el Señor hacía milagros a través de él. Pablo resucitó a una persona, Pablo se liberó de las cárceles, Pablo, ¿de cuánta no la libró el Señor? Pablo sabía que el Señor estaba con él, pero para que no se ensorbeciera sobremanera, el Señor permitía que la tribulación llegara a ciertos límites, hasta que incluso Pablo se asustaba. Por eso que Pablo dice, versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos. Como el Señor disciplina a sus hijos para que no se confíen mucho, y el Señor nos prueba hasta cierto límite, para que no caigamos en la confianza propia. No, si el Señor está conmigo, así que vamos nomás, cuidado. Así que el Señor probó el límite a Pablo, al punto que Pablo realmente temió por su vida. Pero ¿cuál es el propósito? Para que no confiásemos en nosotros mismos, no caer en la justicia propia, sino que hubiese una dependencia del Señor, entregarle la vida al Señor, ¿verdad? Sino en Dios, que resucita a los muertos. ¿Por qué Pablo dice acá que si Dios resucita a los muertos?
¿Por qué dice acá? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. A tal punto tenía que llegar la confianza de Pablo y de los creyentes en Dios, que aunque los asesinaran, o sea, ellos no tenían que tener miedo a ser asesinados por causa de Cristo. Porque si era voluntad de Dios, aunque fuesen asesinados, Dios los podría levantar de nuevo. Porque creemos en un Dios que es Dios. Es el Señor de la vida y Señor de la muerte. Que tiene potestad sobre la muerte. Así que no había muerte que temer. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu sepulcro? Por eso es que los cristianos no tememos a la muerte. Porque creemos en un Dios que resucita. Versículo 10. El cual, o sea, Dios, nos libró y nos libra. Y en quien esperamos que aún nos librará. Noten, pasado, presente y futuro. El cual nos libró, pasado, y nos libra, presente, y en quien estaremos aún, y en quien esperamos que aún nos librará, futuro, de tan gran muerte. La versión de Jerusalén dice de tan terrible muerte. Cooperando también vosotros, les dice a los corintios, respecto de Pablo y Timoteo, cooperando, o sea, les dice a los corintios que cooperen también vosotros a favor nuestro. ¿Cómo? Con la oración. Y acá Pablo introduce la idea de la oración intercesora. Oiga, ya estamos terminando. Tómense en serio sobre eso de la oración intercesora. Eso no es un simple cliché. Hermano, ore por mí. O solicito oración. Cuidado. Si alguien confía en nosotros y nos dice, hermano, ore por mí, ore por él. Porque Pablo le está pidiendo a los corintios, coopérennos con sus oraciones. ¿Para qué? Para que Dios nos libre de las tribulaciones, de la muerte. Acá dice, versículo 11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas, es decir, mientras más personas oran o interceden, sean dadas gracias, es decir, sean respondidas las oraciones, sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido, por la bendición, la respuesta a la oración, a nosotros por medio de muchos. Pablo solicita oración a los corintios a favor de Pablo y Timoteo y los otros colaboradores debido a las aflicciones que han estado pasando para que Dios los libre de la muerte. Ahora, Pablo no solicita oración porque teme a la muerte. Es porque Pablo, y en Filipenses lo dice, es porque Pablo, del punto de vista del servicio, del punto de vista del amor al prójimo, sirve más Pablo vivo que muerto. Si Pablo no temía la muerte. Oiga, para pasar todo lo que pasó Pablo, había que ser valiente. Pablo no le temía la muerte. El tema era que Pablo era más útil vivo que muerto para la iglesia. Y termino con eso. Vamos a comprobarlo. Filipenses capítulo 1. Acuérdense si viene Filipenses en noviembre. Filipenses capítulo 1, y con esto terminamos. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Ya, ahora sí, con esto terminamos. Afírmense y den glorias al Señor por esta linda lección que hemos tenido hoy día. Mire qué dice acá. Filipenses capítulo 1, del versículo 21 en adelante. Miren el sentir de Pablo. Y esto para todos los que trabajamos en la obra del Señor, ya sea los que son pastores, diáconos, misioneros, evangelistas, maestros. A nosotros nos tiene que motivar el servicio, por eso se llama ministerio.
Por eso somos ministros. Bueno, yo ejerzo mi ministerio de la enseñanza, el pastor Richard, el pastorado ahí, el obispado con su congregación, las hermanas que sea tendrán otra responsabilidad. Lo que nos debe motivar es el amor al prójimo, el servicio. Pablo consideraba que era más útil vivo que muerto, porque podría seguir trabajando por las iglesias. No es que él temiese la muerte. Noten, Filipenses 1:21. Para mí, vivir es Cristo. Y el morir, ganancia. ¿Por qué es ganancia? Bueno, porque se reencuentra con el Señor. Muere en esperanza. Muere en Cristo. Así que o vivo o muerto es de Cristo. Pero miren el argumento que da. Versículo 22. Mas si el vivir en la carne, o sea, en este cuerpo, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, Pablo ya debería haber descansado hace rato ya, ¿verdad? Lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Ah? Versículo 24. Pero versículo 25. Y confiado en esto, que es mejor quedarme vivo, ojalá Dios me conserve la vida, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Miren qué lindo. El Señor todavía no le revelaba a Pablo que le quedaba poco tiempo. Pero Pablo hacía esta reflexión filosófica y decía, oye, para mí vivir es Cristo. Así que si muero, me da lo mismo porque muero en Cristo. A mí no me interesa no separarme de Cristo. Así que vivo o muerto, de Cristo soy. Pero pensándolo bien, por amor a vosotros, prefiero estar vivo y todavía permanecer para seguir sirviéndoles a vosotros. Así que estoy entre la espada y la pared, porque para mí vivir es Cristo y morir también es Cristo, pero resulta que vivo le soy más útil. Así que dice el versículo 25, y confiado en esto, o sea que quedará vivo, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pablo le dice, bueno, ya sea que vaya a veros, Corintios, o que no alcance a ir, quiero escuchar de ustedes que están firmes en la fe. Eso es lo que me importa a mí. Qué noble, qué nobleza. Qué nobleza. Qué maravilla, ¿verdad? Bueno. Terminamos, sí. Me confundí con Filipenses, dije yo quedan 10 versículos. Ya. Vamos a dejarlo hasta acá. Terminamos la primera partecita que habíamos quedado. Mira, que tomamos 1 hora 45 minutos, no lo puedo creer. Pero bueno, para eso oramos y pedimos al Señor que nos guíe, ¿verdad? Y si Él nos guió 40 minutos más, amén nomás. Ya. Así que estamos en 2 Corintios, vimos capítulo 1 del 1 al 11.
Ya, próximo lunes seguimos con la última partecita del capítulo 1, del 12 al 24. ¿Por qué Pablo pospuso su visita a Corintio? Algo ya dije ya, pero vamos a profundizar. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.